Bien, Inges, entonces vamos a trabajar el ejemplo de solución de circuitos por método de reducción. En este caso lo que vamos a tener nosotros es trabajo con ley de Ohm. Y este circuito es el propuesto, el que había quedado pendiente en la clase. Entonces encontremos corriente total, resistencia total, corriente en la resistencia 1, corriente en la resistencia 5 y voltaje en el resistor 3. Vamos a trabajarlo de dos maneras. Este video va a explicar lo que sería la reducción por ley de Ohm. Entonces, para eso vamos a trabajar lo siguiente. Indistintamente, lo mejor aquí es sacar el valor de la resistencia total. Entonces, encontramos el valor de la resistencia total. Entonces, con eso nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Estas aquí nosotros vamos a reducir estos circuitos desde lo más lejano de la fuente en cada ramo hasta lo más cercano de la fuente. Entonces, en este caso, en estas ramas, estas dos son las más lejanas. De hecho, la más lejana es R5, pero la anterior sería R4 y estas dos están en paralelo. Y por su parte la más lejana aquí es R2, pero R2 está en serie con R1. Entonces esas son las dos primeras reducciones que vamos a hacer. Entonces vamos a encontrar, insertar ecuación y vamos a escribir la resistencia equivalente. Vamos a darle un poquito más al zoom. La resistencia equivalente. Muy bien, resistencia equivalente. Perdón. Resistencia equivalente primada. Muy bien, entonces esto va a ser igual. Vamos a tomar la resistencia equivalente primada con el resultado de R1 y R2 que están en serie. Entonces sería la sumatoria de estas. Entonces sería la resistencia equivalente primada es igual a R1 más R2. Esto sería igual a 5 más 3 ohmios. 5 ohmios más 3 ohmios. Y esto es igual a 8 ohmios. Muy bien. Ahora, obtengamos la otra resistencia equivalente primada, que sería la que tendríamos del paralelo de R4 y R5, por lo que les acabo de explicar hace un momentito. Entonces la resistencia paralela doble prima sería igual al paralelo. El paralelo se escribe de esta forma: insertar, vamos a escribir aquí R5 en paralelo. Este símbolo ustedes lo encuentran debajo de la tecla escape y en paralelo con R4. R4. Muy bien. Esto sería igual. Tenemos dos formas de resolver el circuito en paralelo. Veamos la primera, que nosotros tendríamos. Cuando son dos resistencias nos sirve esto. Si son más de dos resistencias, si son 3, 4, deja de servir este método. Pero para dos resistencias esto está bien. Entonces tendríamos nosotros que el equivalente sería a R5 por R4, el producto de las dos resistencias, dividido dentro de la suma de estas dos resistencias, R5 más R4. Esto sería igual, veamos los valores de R5 y R4, 8 y 12. Entonces sería igual a 8 por 12, 8 ohmios por 12 ohmios
Si se dan cuenta, son ohmios por ohmios, ohmios al cuadrado, dividido dentro de 8 ohmios más 12 ohmios. Entonces tendríamos ohmios al cuadrado dividido dentro de ohmios, se cancela uno, se le baja un nivel a la potencia del ohmios al cuadrado por el de abajo, el que divide, y quedarían ohmios. Entonces obtengamos ese valor. Tendríamos 8 por 12, son 96, dividido dentro de 8 más 12. Perdón, 8 más 12. Obviamente son 20. Con eso tenemos igual a 4.8 ohmios. Entonces sería una resistencia igual a 4.8 ohmios. Muy bien, eso sería el equivalente de esta parte del circuito, R1 con R2 en serie. Y ahora vamos a obtener el paralelo de estas dos, R5 y R4. Perdón, ya encontramos, este es el paralelo de esas dos, R5 y R4. Veamos la otra forma que nosotros podríamos tener para encontrar esta resistencia equivalente. Entonces estos datos los tenemos. Vamos a eliminar ahorita lo que no nos sirve. Copiamos esto es lo que no nos serviría, y entonces nosotros tendríamos que vamos a decir que el inverso de R5 más el inverso de R6, perdón, de R4, sigo yo con R6, como poner R6 aquí, R4, muy bien, y a todo esto le vamos a aplicar inverso. Muy bien, esto sería igual al inverso de R5, que son 8 ohmios, más el inverso de 12 ohmios, y a todo esto le vamos a aplicar inverso. Muy bien, entonces esto sería igual a 1 dividido 8 más 1 dividido dentro de 12. Y el inverso de todo esto son 4.8, el mismo resultado que tenemos arriba, 4.8 ohmios, 4.8. Muy bien, entonces esas son las dos formas. Cualquiera de las dos es útil, solo vuelvo a reiterar, esta se utiliza solamente cuando son dos resistencias, esta se utiliza cuando son dos o más resistencias. Muy bien, entonces solo lo expliqué aquí en el video por fines didácticos. Vamos a borrar esto del documento para que no tengamos confusión al momento de leer el documento. Muy bien, entonces encontramos el valor de la resistencia total. Ya tenemos la resistencia equivalente, que sería la rama que tendríamos nosotros de este lado de la batería, y tenemos la resistencia equivalente biprima, que sería el paralelo de estas. Ahora, la reducción completa de esta rama incluye a R3, pero R3 está en serie con esta equivalente que acabamos de encontrar. Entonces sencillamente vamos a sumarle R3, que tiene un valor de 15 ohmios. Entonces vamos a decir, en este caso sería la resistencia equivalente triprima
La resistencia equivalente triprima sería igual a la resistencia equivalente biprima en serie con R3. Con R3. Esto sería igual a los 4.8 ohmios más los 15 ohmios de R3. Estos son 19.8. Muy bien. Entonces con eso yo ya tengo el resultado de mis resistencias equivalentes, que sería esta. Vamos a ponerla con otro color y sería esta. Entonces estas dos serían las que sustituyen o las equivalentes a esta rama y a esta rama. Entonces esto es previo a encontrar la resistencia equivalente. Entonces insertemos acá el diseño o el esquemático equivalente hasta donde vamos. Entonces en este caso, si ustedes pueden apreciar, vamos a reducir un poquito más. Muy bien, veamos si cabe aquí arriba. No cabe. Entonces nosotros aquí ya tenemos esta parte. Entonces si se dan cuenta, la resistencia equivalente de 8 ohmios es esta, y la resistencia equivalente triprima es 19.8 ohmios. Tenemos esta. Entonces lo que nos corresponde ahorita es encontrar la resistencia total. Entonces, para seguir la misma temática que tenemos acá, sencillamente insertamos ecuación y vamos a decir que la resistencia total, vamos a poner un poquito más de zoom para que tengamos ahí un poquito de apreciación, la resistencia total es igual al paralelo de la resistencia equivalente 3. Eso sí, vamos a ir a copiarlo acá. Pues sí, es un poquito complejo sacar esto, pero se puede, es fácil. Entonces la resistencia equivalente 3 en paralelo con la resistencia equivalente, pero la 1. Muy bien. Entonces esto sería igual. Ahora si quieren hacemos el otro procedimiento. El otro procedimiento que borramos hace un ratito acerca de la reducción de paralelo, nosotros lo podemos aplicar acá para que tengamos los dos procedimientos dentro del documento. Pero en el video pues está completo, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Si ustedes quieren ver eso, pues ahí lo tienen a disposición. Entonces, fracción, vamos a decir que es el inverso de 19.8 ohmios más el inverso, nuevamente inverso, de 8 ohmios. Y a todo esto le vamos a sacar inverso. Muy bien. Menos 1. Y esto va a ser igual. Nuevamente calculadora. Entonces nosotros vamos a tener 1 dividido 19.8 más paréntesis 1 dividido 8, cerramos paréntesis, igual, y a esto le vamos a sacar inverso. Entonces son 5.69, 5.70. De hecho, por el 7.8 que tenemos acá, aproxima a 5.7 ohmios. 5. Vamos a ver. Esto sería igual a 5.7 o 5.70 ohmios. Muy bien, entonces si quieren confirmémoslo, siempre nos sirve confirmar con lo que tendríamos el otro método. Nosotros tendríamos 19.8 por 8 dividido dentro de 19.8 más 8. Muy bien. Entonces con esto tendríamos los 5.6978 o los 5.70 ohmios que tenemos acá. Entonces esta sería la resistencia total. Entonces coloquémosla con otro color, quizás este azulito, para
poder diferenciar, poder resaltar, y en este caso también nosotros podemos anotar aquí que esta es la respuesta del inciso. Veamos acá, resistencia total es el B. Entonces tenemos la respuesta del inciso B. Después vamos a hacer un espacio únicamente de respuestas. Entonces ya tenemos esta parte. Vamos a ver si le podemos hacer un recuadro para no estar sufriendo después. Estamos. Entonces aquí podemos encontrar o podemos hacer la anotación resultado de la resistencia total. Muy bien, ya tenemos ese recuadro. Excelente, vamos a ver. Tenemos el recuadro. Y ahora sí, ya con este ente puesto, hagamos el recuadro. Muy bien. Y ahora ya podemos trabajar acá. Muy bien. Ya que tenemos esto, pues en esta instancia, si tenemos resistencia total, es fácil encontrar la corriente total. Entonces encontramos corriente total. Ecuación. Y vamos a encontrar la corriente total. Muy bien. Entonces, para esto tenemos que la ley de Ohm nos indica en la ecuación que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces lo que queremos encontrar es intensidad. Entonces permutamos, pasamos a dividir la resistencia que está multiplicando al voltaje. Entonces nosotros encontramos el valor o encontramos la expresión que nos va a determinar el valor de la corriente. Entonces voltaje dividido resistencia es igual a intensidad total. Entonces en este caso, pues lo que vamos a encontrar es la intensidad total. La intensidad total, anotarla como T, es igual al voltaje total. En este caso es el voltaje de la batería 1 o de la fuente BAT 1 dividido dentro de la resistencia total, que fue la que encontramos hace unos minutos. Resistencia total. Muy bien, entonces esto sería igual. La batería es de 10 voltios. Muy bien, entonces son los 10 voltios. Estos 10 voltios dividido dentro de los 5.70 ohmios. 5.70 ohmios. Muy bien. Y esto es igual a 10 voltios dividido dentro de 5.70 ohmios. 1.75 amperios. Una corriente bastante alta. Pero eso es lo que nos está expresando el dibujo del circuito. Muy bien. Entonces aquí ya encontramos nosotros la corriente total. Con esto nosotros podemos decir que estamos cumpliendo con el inciso A. Y de la misma forma vamos a hacerle un recuadro. Y coloquémoslo azul. Pongamos todas las respuestas de color azul. Muy bien, entonces ya tenemos corriente total y tenemos resistencia total. Veamos qué más nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide corriente total, resistencia total y nos pide la corriente en la resistencia 1. Entonces aquí tenemos la resistencia 1 y la corriente en la resistencia 5. Ahorita enfoquémonos en esta, la corriente en la resistencia 1. Muy bien. ¿Cómo haríamos este cálculo? Bueno, tendríamos que ir teniendo ciertas nociones. En primer lugar,
nosotros sabemos de que el voltaje en paralelo es el mismo, es decir, el voltaje de aquí para acá es el mismo voltaje que de aquí para acá, pero el voltaje en serie es distinto. Entonces vamos a escribir esas ideas para tener esto en mente. Recuerde que paralelo, voltaje se mantiene, es el mismo, y corriente se divide. O es distinto. Y en serie tenemos que el voltaje se divide, es distinto, y la corriente se mantiene, es decir, que es la misma. Muy bien, entonces teniendo estas dos, nosotros tendríamos que determinar esto, que el voltaje que alimenta a una como a otra rama de este circuito son estos 10 voltios. Eso quiere decir que estos 10 voltios están acá y están acá. Es decir, R1, R4 y R5, el voltaje de estas es 10 voltios y el voltaje de R1 y R2 es 10 voltios. Entonces lo vemos un poquito más sencillo en el circuito equivalente. Para acá hay 10 voltios, para acá hay 10 voltios. Entonces ese es uno de los principios que vamos a utilizar para encontrar en este caso la corriente en la resistencia 1, que es lo que nos está pidiendo. Entonces vamos a decir lo siguiente. Entonces, para encontrar el voltaje en la corriente en la resistencia 1, vamos a indicar que vamos a calcular la corriente que fluye sobre R1 y R2. ¿Cómo la calculamos? Sencillamente nosotros tenemos la equivalente acá, que es de 8 ohms. Muy bien, entonces vamos a decir nuevamente ley de Ohm. La corriente, en este caso como está nombrada utilizamos eso, la corriente en la resistencia equivalente primada, es decir, esta. Entonces vamos a decir que la corriente, el zoom para ver un poquito más, la corriente en la resistencia primada equivalente es igual a los 10 voltios que alimentan esa rama, por lo que les acabo de explicar hace un ratito. Voltaje en paralelo es el mismo voltaje, 10 voltios dividido dentro de la resistencia equivalente primada, que son 8 ohms. Entonces lo dividimos dentro de 8 ohms. Muy bien, entonces esto es igual a 10 dividido 8, 1.25 amperes. Entonces con eso nosotros tenemos que la corriente que se suministra en esta rama es de 1.25 amperios para R1 y 1.25 amperios para R2. Entonces ya podemos concluir que el voltaje en la resistencia 1 es 1.25 amperios. Muy bien. Entonces fundamentamos el voltaje en serie es el mismo. Por lo tanto, bien, entonces escribimos nuestra respuesta. La corriente en la resistencia, corriente en la
resistencia 1, otra vez suma, va a ser igual a 1.25 amperios. Muy bien, entonces ya con esto ya tenemos nosotros otra respuesta. Este es el inciso C. Y habíamos hablado de que íbamos a poner las respuestas en azul para que nos sea más fácil de encontrarlas y también para que con ese mismo fin nosotros vamos a hacer. Entonces ya llevamos 3 respuestas de las 5 que nos está pidiendo el ejercicio. Si se dan cuenta, ya hemos avanzado bastante. Entonces la intensidad en R5 y el voltaje en R3, el voltaje de esta resistencia y la intensidad en esta resistencia. Ahora, aquí desde este punto hasta este punto, es decir, en todo esto hay 10 voltios, porque eso es lo que está en paralelo, pero esta que está en serie con estas que están en paralelo, entonces teniendo ese principio, estas dos tienen el mismo voltaje por estar en paralelo, pero esta tiene un voltaje distinto. Ahora, ¿cómo encontramos esos datos? Ley de Ohm, eso es lo que a nosotros nos va a sacar de apuros para hacer este tipo de ejercicios. Entonces, en el caso, vamos a ver nuevamente el equivalente. Aquí hay 10 voltios. Aquí no hay de otra, y lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la corriente que fluye por esta rama. Entonces vamos a decir en este caso encontramos la corriente que fluye en la resistencia equivalente triprima. Muy bien, resistencia equivalente triprima, aquí está el término y vamos a decir esto. Muy bien, entonces ahora vamos a decir que la corriente los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar no me lo tomó como quería, como necesitaba. Entonces vamos a hacer esto. Intensidad en la resistencia equivalente triprima. Eso va a ser igual. Ley de Ohm. Tenemos los 10 voltios que nos alimentan acá y tenemos los 19.8 ohms. Entonces tenemos los 10 voltios dividido entre los 19.8 ohms. Muy bien, esto es igual a 10 voltios dividido entre 19.8 son 505.05 505.05 miliamperios. 5.05 miliamperios. Muy bien, entonces eso quiere decir que por esta rama 505.05 fluyen 505.05 miliamperios, y como ya tenemos esta R equivalente y tenemos la total, ahí podemos hacer un cuadre de datos. Entonces, por ejemplo, tenemos la intensidad en R1, que es esta, 1.25 miliamperios, más 1.25 miliamperios, 1.25 amperios, perdón, más 0.
es igual a 1.75 amperios. Estos 1.75 amperios son estos. Entonces estamos bien, porque la rama que está aquí 505 miliamperios y la rama que está aquí 1.25 nos hacen los 1.75 de la intensidad total. Entonces, muy bien. Ahora, ¿para qué me sirvió esto? Muy bien, esos 505 miliamperios nos se trasladan acá. Muy bien. Cuando nosotros vamos para acá, vemos que esos 505, cuando estas dos están en una sola resistencia, es decir, en la resistencia equivalente 2, o prima, perdón, esto quiere decir que sobre esta y esta, la equivalente, pasan los 505 miliamperios. Entonces, teniendo ese dato, yo puedo encontrar el voltaje en la resistencia 3 por ley de Ohm. Entonces, yo puedo decir en este caso, encuentro el voltaje en la resistencia 3. Ecuación, el voltaje en suma nuevamente para tener un poquito de mejor apreciación en la resistencia 3. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el voltaje en la resistencia 3? Vamos a hacer lo siguiente. El voltaje en la resistencia 3 es igual a la intensidad de la resistencia equivalente tri' por la resistencia 3. Esto es igual a 505.05 miliamperios por la resistencia 3, que es de 15 ohms. 15 ohms. Esto es igual a, calculadora, 505.05 por 15. 505.05 exponente a la menos 3. No es este. 505.05. Tampoco. 505.05. Aquí está. XP a la menos 505.05 XP a la 3 negativo por los 15 ohmios son 7.58 voltios. Muy bien, eso es el voltaje en la resistencia 3. Ahora, el voltaje que pasa a la siguiente, a la parte a lo que sigue o a lo posterior a resistencia 3 son los 10 voltios menos lo que consumió la resistencia 3. Entonces podemos decir en este caso, encontrando el voltaje para la resistencia 4 y 5. Resistencia 4 y voltaje para la resistencia 5. Entonces, eso es sencillamente esto. Se lo vamos a decir acá para no tener semántica, sino puramente matemática, que el voltaje en estas dos, por estar en paralelo, es el mismo, es igual a los 10 voltios que ingresa esa rama menos los 7.58 voltios
que encontramos de la resistencia equivalente. Esto sería igual a el voltaje de la batería menos el voltaje de la resistencia 3. Diseño voltaje de la resistencia 3. Entonces tenemos que esto es igual a 10 menos 7.58 voltios, 2.42. Eso quiere decir que estos 2.42 voltios están presentes acá, 2.42. Para el 5 y para el 4. Estos voltajes no se suman, porque si no nos daría 4.84 y con eso vamos a variar el resultado de la fuente de 3 voltios. Entonces, el principio del voltaje en paralelo es lo mismo, sencillamente es el mismo para R5 y para lo que tenemos expresado aquí abajo. Y entonces, lo que nos piden es la corriente en la resistencia 5 y ya tenemos el voltaje en la resistencia 3, ¿están de acuerdo? Entonces remarquemos el voltaje en la resistencia 3, esto es el inciso E, y 7.58 voltios en azul, es igual al voltaje en la resistencia 3 en azul, y vamos a hacerlo por un recuadro para encontrar mucho más fácil las respuestas. Recuadro acá. Y por último, la corriente en la resistencia 5. Entonces encontramos realmente son, para ver un poquito más, insertar ecuación, índices, la corriente en la resistencia y muy bien, entonces esto sencillamente es ley de Ohm y esto sería igual a los 2.42 voltios que encontramos aquí arriba, lo que tenemos acá, dividido dentro del valor de la resistencia 5. Vamos a mostrar una vuelta. Eso vamos a ver el esquemático. 8 ohms. Resistencia 5, 8 ohms. Entonces, dividido entre 8. Esto es igual. Y se le vamos a echar 2.42 y este 2 lo quitamos. Muy bien. Entonces nuevamente sumo para tener mejor apreciación. 2.42 dividido entre 8 son 302.5 miliamperios. 302.5 miliamperios. Muy bien, entonces con esto nosotros tenemos el inciso D y vamos a resaltarlo con azulito, con azulín, y hacemos igual su recuadro. Solo vamos a abrir el espacio para quedarnos sin donde escribir. Entonces recuadro y ahora podemos indicar las respuestas. Muy bien. ¿Qué es lo que nos piden? Tenemos acá. Vamos al fin y lo que nos piden es esto. Entonces, tenemos las respuestas. Respuesta A, intensidad total. Intensidad total, respuesta B,
resistencia total. Respuesta C, intensidad en la resistencia 1. Inciso D, intensidad en la resistencia 5. Y por último, el voltaje en la resistencia 3. Muy bien, entonces tengo respuesta D. Una vez conforme las vamos encontrando, son 302.5 miliamperios. Muy bien, vamos en búsqueda de otras respuestas. El voltaje en la resistencia 3, 7.58 voltios, es igual a 7.58 voltios. Intensidad en la resistencia 1, resistencia total, intensidad total. Entonces tendríamos intensidad total igual a resistencia de 1.75 amperios y 5.70 ohmios. 1.75 amperios y 5.70 ohmios. Y la intensidad de la resistencia 1, que sería el único dato, 1.25 amperios. 1.25 amperios. Muy bien, entonces estas serían las respuestas de lo que nos están pidiendo. Solo trasladé esto para acá para ver qué era lo que nos estaban pidiendo, y aquí ya tenemos nuestras respuestas concretas. Muy bien, entonces el siguiente video les voy a enseñar, o vamos a resolver más bien dicho, este mismo ejercicio pero con teoría de imágenes. Entonces gracias por su atención para este video.